Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San Joaquín es el padre de la Santísima Virgen María. Ana es el nombre de la madre de la Santísima Virgen María. Bíblicamente no tenemos nombres de estos datos. No sabemos desde la palabra de Dios que los textos sagrados nos digan que se llamaban Joaquín y Ana. Estos nombres los adquirimos por el Evangelio apócrifo de Santiago, o el protoevangelio, que nos dan estos datos que la Virgen María tenía un papá que se llamaba Joaquín y Ana se llamaba la mamá de la Santísima Virgen María. Los evangelios apócrifos, o el protoevangelio de Santiago propiamente, fueron escritos en la misma época que fueron escritos incluso el evangelio de Mateo, de Marcos, las cartas de San Pablo, por la misma época en el siglo I, pero no fueron considerados inspiración divina, o mejor, no fueron considerados palabra de Dios, porque en algunas cosas como que contradecían el misterio de Dios, o eran muy fantasiosos. Pero estos textos quedaron como fuente de consulta, no es palabra de Dios. Puede ser que el papá de la Virgen María se llamara Pedro, Juan. No nos interesa cómo se llamaban, porque algunos se pegan de eso para hacer todo un desastre, incluso protestar en la iglesia. No nos interesa cómo se llamaba el papá o cómo se llamaba la mamá de la Santísima Virgen María. Lo que sí nos debe interesar es que la Virgen María tenía papás. Y hoy el texto que he leído del evangelista Mateo, pues nos viene a presentar toda una serie de genealogías, la genealogía de Jesucristo propiamente. Y empieza con Abraham, Isaac y Jacob. Y va a presentar 14 generaciones hasta el destierro de Babilonia. Y del destierro de Babilonia hasta cuando viene Cristo, otras 14 generaciones. Y todas esas 14 generaciones y 14 generaciones y otras 14 generaciones, pues vienen a indicar que efectivamente allí, si vemos, hay una humanidad, pero que es guiada por Dios, es asistida por Dios. Y dentro de esa genealogía, no todos son santos. Hay unos que no eran tan santos. Por allá menciona una, creo que el nombre era Tamar, era una prostituta. Después menciona a David, que tuvo a Salomón, y Salomón lo tuvo de una mujer que era esposa de otro. Es decir, David cometió el adulterio con Jezabel, que era esposa de Urías. Y esto nos da a entender entonces que hay en la genealogía de Jesucristo seres humanos que le fallaron a Dios, pero por su infinita misericordia Dios los ha perdonado. Y Dios ha cumplido la promesa que ha hecho desde Abraham hasta Jesucristo y hasta el día de hoy. Pues la historia de Joaquín, que es un poco una historia, como he dicho, no tiene que ver con la palabra de Dios. Recordemos que los textos sagrados, el canon de los libros, canon significa lo que está normalizado, o la norma, la ley, lo que está estipulado. De hecho, en la misa, el sacerdote en la consagración recita el canon. Es decir, hay una norma que no se puede cambiar, lo que está en la consagración, eso ya está estipulado y no se puede cambiar, porque eso es el canon de la misa, es estipulado. Igualmente, en las Sagradas Escrituras hay unos libros,
46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ya estipulados, decretados como ley. Solamente estos libros fueron considerados inspiración divina. Eso lo hizo el Papa Dámaso I en el año 382, y el Papa dice, esto es palabra de Dios. Lo demás no es considerado inspiración divina, no es considerado palabra de Dios. Entonces, los demás textos, como he mencionado, especialmente el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, pues no fue considerado inspiración divina, pero quedan por ahí como una fuente de consulta, porque muchos paganos, no cristianos, no católicos, se dan cuenta que existen estos, y la Iglesia Católica tenía escondidos unos libros y unos textos sagrados y no los había querido revelar. Ya sabemos que existe, pero no es palabra de Dios. Entonces el protoevangelio de Santiago nos cuenta que Joaquín y Ana eran estériles, no tenían hijos. Y había un vecino que se burlaba de Joaquín porque pues, no tenía hijos, era estéril. Y pues la esterilidad en aquel momento, aunque hoy también la humanidad sigue siendo la misma, la esterilidad era considerada una desgracia, una maldición. Hay otra Ana por allá en el Antiguo Testamento, nos presenta el primer libro de Samuel, que es la mamá de Samuel, Ana, y esta también era estéril, no podía tener hijos. Y lloraba incesantemente en el templo y le clamaba a Dios un hijo, y se lo prometió consagrárselo en el templo. Entonces ese hijo, Samuel, que viene después, es fruto de la oración. Incluso el mismo Isaac, hijo de Abraham y Sara, también es fruto de la oración. Esto para ver que los hijos deben ser concebidos en la oración. Y según el protoevangelio de Santiago vamos a ver cómo fue concebida la Virgen María. Dice que, pues como todo judío, fiel, cristiano no porque todavía no existía Cristo, pero fiel a Dios, como un pueblo fiel, dice que él siempre iba a ofrecer sus sacrificios, sus primicias, las ofrendas las iba a ofrecer en el templo. Y entonces había un tal Rubén que, bajo el pretexto de que los hombres sin descendencia no eran dignos de ser admitidos para ofrendar en el templo, no le aceptó la ofrenda. Parece que este era un sacerdote o un levita, y no le aceptó la ofrenda porque no tenía descendencia Joaquín, no tenía hijos. Entonces Joaquín, obviamente, se sintió mal, llorando, se va al desierto, ayuna 40 días, está en oración en el desierto, y estando en oración allá, el ángel se le aparece a Joaquín y le anuncia que nacerá una hija. Y mientras Ana está en su casa, Ana también está haciendo oración, y el Señor le dice a Ana, o mejor el ángel del Señor le dice a Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas, concebirás y darás a luz el fruto de tu vientre, será bendita o bendecida por todo el mundo. Entonces ya estos orando, cada uno en su lugar, el Señor les anuncia que efectivamente vendrá una niña muy hermosa que será admirada por todo el mundo. Pues esa es la alegría para una mamá y también para un papá. Pues la historia también nos va a contar que Joaquín tenía la ciencia infusa o noticias infusas de las escrituras y profecías, es decir, Joaquín conocía las escrituras, las profecías. Y ya propiamente esto nos lo cuenta pues el Evangelio apócrifo de Santiago. Pero hay una revelación muy interesante de Ana Catalina Emmerich, que nos dice que Joaquín era un hombre justo, era un varón de admirar, muy ilustrado, con gracia de lo alto, humilde, puro y de costumbres santas. Ese era Joaquín, según la beata Ana Catalina Emmerich. Entonces a Joaquín, dice Ana Catalina, que se le aparece un ángel, esta es otra versión ya, y le mandó llevar flores al templo
y prometió que iba a ser escuchada su oración. Entonces aquí viene el tema de la concepción, cómo se concibe a la Virgen María. Joaquín lleva las flores al templo, el ángel del Señor le ha prometido que su oración va a ser escuchada. ¿Cuál? Ya sabe Joaquín, ¿qué pide insistentemente? Hijos. Entonces Joaquín va adelante, allá en la Santa Santoro, ante el altar del incienso, donde está el Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento, pues, tenían el Arca de la Alianza, por eso estaba la cortina allí dentro. El Arca de la Alianza no podía entrar solamente el sacerdote, nadie más. Y entonces dice Ana Catalina, vi a Joaquín de rodillas con las manos extendidas en oración durante toda la noche, rezando con gran devoción. Se le apareció el ángel y le dijo, Ana te dará una niña inmaculada, y de ella saldrá la salud del mundo. Lo que tendrá Ana no será de Joaquín, sino que por medio de él será un fruto de Dios y la culminación de la bendición dada a Abraham. Continúa Ana Catalina diciendo, vi a Joaquín y Ana abrazados en el templo de Jerusalén en un éxtasis, rodeados de muchos ángeles que sostenían una torre. ¿Qué torre sostenían Joaquín y Ana? Pues ya en las letanías lo vamos a decir, en las letanías lauretanas, torre de marfil, torre de David, torre de marfil. ¿Y quién es esa torre de marfil o torre de David? La Santísima Virgen María. Dice Ana Catalina que ella vio a Joaquín y Ana abrazados y rodeados de muchos ángeles. Vea la pureza de estos esposos, santos, oraban a Dios, santos, y sostenían una torre, es decir, como si les hubiera llegado un regalo y la sostenían ellos. Pues va a ser la Santísima Virgen María. Ambos estaban llenos de gloria y resplandor. El cielo se abrió sobre ellos y vi la alegría de los ángeles y de la Santísima Trinidad. Y ahí se dio la concepción de la Santísima Virgen María. ¿Cómo se dio la concepción entonces de la Santísima Virgen María? En oración. Joaquín y Ana, según la revelación de Ana Catalina Emmerich, en oración en el templo, presentaron una ofrenda a Dios, unas flores. Y allá en la visión también ve Ana Catalina a Joaquín y Ana, los dos abrazados, y el Señor les está allí regalando una torre de marfil, la torre de David. Pues entonces María fue concebida como si hubiera sido la concepción de todos. Esa es la intención que tuvo Dios, que la concepción del ser humano fuera tan pura y tan santa que no hubiese concupiscencia. La concupiscencia es decir, el deseo carnal que arrastra a las inclinaciones a el deseo de la carne, sino en la pureza, en la inocencia. Joaquín y Ana están ante la presencia de Dios y allí Dios les regala una hija. Dios es el dueño de la vida. Y en este caso la mujer concibe, acepta, como la Virgen María y San José concibieron también los dos. María es la que queda en embarazo, José es el padre. Aquí Ana queda en embarazo, Joaquín es el padre de esa criatura. Pues son revelaciones, insisto, no es de la palabra de Dios, pero todo esto nos va a manifestar cómo Dios quiso desde el comienzo, primero la procreación, segundo, cómo Dios cumple una promesa que le hizo a Abraham: serás padre de una multitud, tu descendencia serán como las estrellas del cielo. Cuente las estrellas del cielo. No, pues se duerme uno allí contando las estrellas. Cuente las arenas del mar. No, pues se cansa contando las arenas. Nunca va a terminar. Se muere y no termina, porque son muchísimas, incontables. Pues de la misma manera, el Señor le ha dicho a Abraham: tus hijos serán innumerables, incontables, muchos. Pero hoy veamos en San Joaquín un modelo de esposo, de padre y de abuelo. Recordemos que Joaquín es
el abuelo de Jesucristo. Y en San Joaquín encontramos entonces que efectivamente Dios bendice, o mejor, Dios escucha la oración y nos bendice. Cuando somos insistentes y cuando obviamente lo hacemos desde el corazón. Pues hoy pidamos la intercesión de San Joaquín por todos los abuelos del mundo entero, para que San Joaquín interceda por los abuelos, para que estos puedan criar también, educar y dar ejemplo de vida cristiana a sus nietos, porque la responsabilidad es grande a la hora de educar, la responsabilidad es grande a la hora de dar testimonio. Joaquín entonces, a quien hoy recordamos, pues es un hombre que no se dejó vencer, no se desilusionó de Dios, al contrario fue fiel a Dios. Y Joaquín viene a representar, y con esto termino, a ese pueblo, y ya en la genealogía lo presentaba, lo poquito que quedó, el pequeño resto fiel de los que fueron deportados a Babilonia y regresaron y se mantuvieron fiel en la ley. El texto, según Ana Catalina Emmerich, viene a decir que Joaquín tenía ciencia infusa, o que conocía mejor la ley, los profetas. Y Joaquín, pues guiado por Dios, era fiel a Dios, cumplía la ley, cumplía los mandamientos y creía en lo que los profetas habían anunciado. Pues Joaquín nos viene a representar también a nosotros y nos da ese ejemplo que nosotros podemos ser fieles a Dios. Y más que nunca hoy, cuando se habla del remanente fiel. Si queremos hacer parte del remanente fiel, porque algunos se autodenominan remanentes y no son remanentes, son repelentes. Ni siquiera tienen justamente la fidelidad a Dios. No viven en gracia de Dios, no cumplen los mandamientos, no son verdaderos cristianos. Algunos se autodenominan, es que yo soy. Eso solamente le toca a Dios decir si lo eres o no. Pero para que tal vez se trate de demostrar como a Joaquín, que haces parte de ese pequeño resto fiel, demuéstralo con la vida de oración, de penitencia, de fidelidad a Dios, de fidelidad a la iglesia, de fidelidad a la tradición, de fidelidad a la palabra de Dios, al catecismo, que vives y predicas con el testimonio y con la palabra lo que es la iglesia, lo que es Cristo. Joaquín nos da ese ejemplo entonces de aquellos que son incluso despreciados. Fue despreciado en el templo porque no le aceptaron la ofrenda que llevaba porque no tenía descendencia. Bueno, y él siguió siendo fiel. Ya no creo más en Dios, me voy de la iglesia. No se trata de eso. Se trata más bien de que sigas perseverando en fidelidad. Y el mismo Cristo lo dice. Si los rechazan, si los desprecian, sepan que a mí me han rechazado primero, a mí me despreciaron primero. Pero en eso vamos a demostrarle a Dios que queremos ser sus hijos, queremos ir al reino de los cielos. Que San Joaquín interceda por nosotros, por nuestra iglesia, y nos ayude a ser fieles hasta el final. Fieles de ese pueblo que cumple los mandamientos, que le es fiel a Dios y mantiene la doctrina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, O Marie.